Buenas, vamos con septiembre de 2011, la opción A, donde me dan una función que será x al cuadrado por e elevado a menos x. Lo voy a apuntar aquí y así, x al cuadrado por e elevado a menos x. Entonces, a partir de esa función me van pidiendo pues el apartado A, dominio y recorrido, y por eso me dan ya 2 puntos, ¿vale? Entonces, fijaos, dominio. Hay que justificar que el dominio de la función, y esto habría que escribirlo, es una función compuesta por el producto de una función polinómica, que es x al cuadrado, cuyo dominio es todo r, una función exponencial, que aunque esté elevado a menos x, en realidad eso es equivalente a esto, ¿vale? X al cuadrado por 1 partido e elevado a x, ¿vale? Es decir, x al cuadrado partido e elevado a x, ¿vale? Entonces, e elevado a menos x también es una función exponencial, ¿vale? Cuyo dominio es r, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay ninguna x que haga que esa exponencial valga 0. Es decir, e elevado a x puede valer 0. Pues obviamente no, porque aunque la x sea 0, sabéis que e elevado a 0 es 1. Si la x es positiva no hay problema, si la x es negativa tampoco hay ningún problema, porque será 1 partido e elevado a la x positiva, pero en ningún caso va a ser 0, con lo cual en ningún caso esto va a tener problemas de que el denominador sea 0, y por tanto la conclusión es que el dominio de la función f es r. Con eso no hay mayor pega, ¿vale? Vamos con el recorrido, con el recorrido. Fijaos, el recorrido, lo que nos tenemos es que fijar o representar esta función y ver dónde tiene sentido, pero en el eje de las y, ¿vale? Pues vamos a intentar ver si esto va a ser positivo, negativo o qué pasa. Lo primero, el número de x al cuadrado, por mucho que la x sea tanto positiva como negativa, el número de x al cuadrado va a ser siempre mayor o igual que 0. Es decir, si la x es 0 será 0, pero si la x es tanto positiva, un número positivo mayor que 0 o un número negativo menor que 0, al elevarlo al cuadrado sigue siendo positivo, con lo cual esto lo tenemos claro, ¿sí? Vale. ¿Qué pasa con e elevado a menos x? E elevado a menos x también va a ser un número positivo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho o hemos justificado antes que 0 nunca va a ser. Vale. Y negativo tampoco. ¿Por qué? Fijaos, e elevado a menos x hemos dicho que es como 1 partido e elevado a x, ¿vale? Si esta x es 0, ¿vale? Esto será 1 partido e elevado a 0. 1 partido 1 es 1. Si esta x es positiva, pues bueno, este número será más grande o más pequeño, pero va a ser positivo, ¿vale? 1 partido un número positivo, un número positivo. Y si la x es negativa, en realidad esto sería como e elevado a menos x, que sería e elevado a x, con lo cual va a seguir siendo un número positivo. O sea, lo que quiero que entendáis es que e elevado a menos x, sea cual sea la x, para toda x real, e elevado a menos x va a ser un número positivo, ¿vale? Ni siquiera 0, positivo, nunca negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que x al cuadrado por e elevado a menos x siempre va a ser mayor que 0, porque fijaos, esto va a ser positivo y esto va a ser positivo, más por más
pues va a ser positivo. O si esto de aquí fuera 0 y esto de aquí fuera 0, sería igual a 0, ¿vale? Porque sería 0 por 1 en este caso y sería igual a 0. Entonces, está claro que esta función en lo que es la f va a ser siempre mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el recorrido de la función va a ser desde 0. ¿El 0 me vale? Sí, el 0 me vale porque 0 al cuadrado sería 0 y e elevado a menos 0 sería 1. 0 por 1 es 0. O sea, el 0 me vale. Y luego va a ser siempre positivo. ¿De acuerdo? Porque aunque yo coja una x negativa, lo que ya he dicho, al elevarla al cuadrado va a ser positiva. Y al hacer e elevado a menos un número negativo, va a ser menos menos más, va a ser positivo. Y positivo por positivo me va a quedar siempre en esta parte de aquí, en la y positiva. ¿Vale? Bueno, ¿qué quiere decir esto que he contestado en el apartado A? Que cuando yo represente esta función, la voy a representar en dominio de menos infinito a más infinito, ¿vale? O sea, todo esto. Y recorrido solo de 0 a más infinito, o sea, por aquí. Es decir, mi función va a tener sentido por aquí, ¿vale? ¿Sí? Bueno, venga, vamos a ello. Apartado B. Dice los valores de x donde la función alcanza máximo y mínimo relativo. Y el c, intervalos de crecimiento y decrecimiento. O sea, voy a hacer el b y el c a la vez, porque para eso voy a tener que derivar la función e igualarla a 0. Si yo derivo la función, será un producto derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que me quedará igual, pero por la regla de la cadena, como esto no es x, sino que es menos x, la derivada de menos x es menos 1. Luego esto lo voy a tener que multiplicar por menos 1. ¿Qué quiere decir? Que esa función derivada que me va a quedar así, voy a ver cuándo es 0. ¿Vale? Bueno, pues aquí puedo sacar factor común. ¿Vale? ¿A qué puedo sacar factor común? A e elevado a menos x. También puedo sacar factor común a la x. Y lo que me va a quedar es, entonces, aquí un 2 en la primera parte. Si ya he sacado factor común a elevado a menos x, ¿vale? Y también he sacado factor común a la x, en este caso a una de ellas, ¿vale? Pues lo que me queda es un 2, ¿lo veis? Me queda un 2 menos x, es decir, aquí me queda otra x, ¿vale? Y esto es igual a 0. Bueno, quito los colores y tengo un producto de 3 factores, 3 igualados a 0. Pues bueno, o el primero es 0, o el segundo es 0, o el tercero de ellos es 0. De este primero ya tengo una solución, ¿vale? De este primero ya tengo una posible solución. De este segundo de aquí ya hemos quedado que no es posible encontrar una x que haga que e elevado a menos x sea 0, ¿vale? Y de este tercero pues tendré x igual a 2. Luego será el 0 y el 2, ¿vale? Los candidatos a máximos y mínimos de esta función. ¿Bien? Bueno, la función la tengo aquí arriba. Voy a cambiar este menos 1 por poner aquí un menos, ¿vale? Esa será mi función derivada y vamos a ver
donde tengo el 0, el 2, más infinito y menos infinito. No había puntos que no pertenecieran al dominio, el dominio era R. Pues bueno, lo que tengo que ver es aquí, aquí y aquí. Tengo que comprobar mi función derivada si es positiva o es negativa, ¿vale? Entonces me doy cuenta que aquí mi función derivada, el signo de la función derivada es negativo. Si yo cojo un número negativo, fijaos, esto sale positivo, al ser esto negativo sale negativo, ¿vale? Y esto sale positivo, esto también es positivo. Entonces, un número negativo menos otro número va a ser un número, obviamente, negativo, ¿sí? Lo podéis comprobar con cualquiera, con el -1, ¿vale? Podéis hacer f de -1 y comprobar que sale negativo. Y por tanto, f de x en ese intervalo será negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es decreciente. En esta parte de aquí podéis comprobar que es positivo. Si cogéis el 1, pues podéis comprobar fácilmente que f de 1, f' de 1, mejor dicho, es positivo y por tanto aquí es creciente. Y aquí si cogéis el 3, por ejemplo, saldrá que es positivo y por tanto la función derivada en ese intervalo 2 más infinito sale, he dicho positivo, negativo, ¿vale? Sale negativo. Bien, con lo cual llegamos a la conclusión que en 0 hay un mínimo y que en 2 hay un máximo, ¿vale? Bien. Con eso contesto a los apartados B y C. Es decir, digo que f de x es creciente en 0, 2. Digo que f de x es decreciente en menos infinito 0 unión 2 más infinito. Con eso habría contestado el apartado C, ¿vale? Y tengo también que decir que en x igual a 0 hay un mínimo relativo, sabéis que los mínimos, si no me dan, si son los mínimos obtenidos como derivadas y no los acoto entre un intervalo en concreto donde tenga que fijarme en el inicio, en el final, ¿vale? Son todo mínimos relativos, Puede que de esos mínimos relativos alguno sea absoluto, en este caso este mínimo relativo también será absoluto, pero bueno, concretamente lo que me dicen es máximo y mínimos relativos, no me pide los absolutos, con lo cual yo digo que en x igual a 0 hay un mínimo relativo. Si yo hago el punto f de 0, me da 0, ¿vale? 0 al cuadrado por e elevado a menos 0, que es 1, será 0. Luego el punto es el punto 0, 0. Y luego en x igual a 2 hay un máximo relativo. Y el punto será el 2, pues f de 2. Sustituyo aquí 2 al cuadrado, que será 4, por e elevado a menos 2. ¿Vale? Pues 4 por e elevado a menos 2. Esto más o menos da 0,54. Pues, ¿vale? Lo puedo poner así. O lo puedo poner como 4 por e elevado a menos 2. Bueno, la cuestión. Aquí tengo máximo, aquí tengo el mínimo, aquí tengo cuándo es creciente, cuándo es decreciente, apartados B y C contestados, ¿vale?
Venga, vamos al D. Dice los valores de x donde la función tiene los puntos de inflexión. Bueno, vamos a ver qué era eso de los puntos de inflexión. Para hacer los puntos de inflexión tenía que analizar la segunda derivada, cuando la segunda derivada era nula. Entonces, si tenemos la primera derivada, que a mí me había dado la primera derivada, ¿cuánto me había dado? 2x por e elevado a menos x menos x al cuadrado por e elevado a menos x, eso era lo que me había dado la primera derivada, o sacando factor común x por e elevado a menos x por 2 menos x, ¿vale? Bueno, si yo hago la segunda derivada, pues fijaos, aquí tengo otro producto que tengo que derivar como un producto. Derivada, bueno, el 2 es una constante, ¿vale? Derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, que es e elevado a menos x, más el primero sin derivar, que será x, por la derivada del segundo, e elevado a menos x, por menos 1. Y al hacer ese menos 1, cambio aquí el signo, ¿vale? Menos, si os dais cuenta, este menos es este menos, y ahora tengo que derivar ese segundo producto, x al cuadrado por e elevado a menos x, que si os dais cuenta es la propia función original. O sea, yo aquí tengo que poner 2x por e elevado a menos x menos x cuadrado por e elevado a menos x, ¿vale? Con lo cual voy a ordenar un poquito esto. 2 por e elevado a menos x menos 2x por e elevado a menos x, ¿vale? Menos 2x por e elevado a menos x más x al cuadrado por e elevado a menos x. Bien, la cuestión. ¿Qué puedo sacar aquí? Fijaos. 2 por e elevado a menos x, menos 2x por e elevado a menos x, menos 2x por e elevado a menos x será menos 4x por e elevado a menos x, más x al cuadrado por e elevado a menos x. Voy a sacar factor común, a e elevado a menos x, ¿vale? ¿Y qué me queda? 2 menos 4x más x al cuadrado igual a 0. ¿Lo veis? ¿Vale? Si no hubierais hecho este paso, tampoco pasaba nada, porque aquí os hubiera quedado menos 2x, que como veis son menos 4x, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido sacar factor común al e elevado a menos x, y aquí dentro lo que he dejado ha sido lo que queda, este 2, este menos 2x que son menos 4x, y este más x al cuadrado, ¿vale? ¿Sí? Esto lo controlamos, ¿verdad? Vale, vamos. Producto de dos factores igualado a 0. O e elevado a menos x es igual a 0, que ya hemos dicho que aquí no hay solución. O el x al cuadrado menos 4x más 2 es igual a 0, ¿vale? Y aquí me sale una ecuación de segundo grado, ¿vale? X al cuadrado menos 4x más 2. Bueno, la resolvemos. La resolvemos y esto da, a ver, bueno, vamos a ello. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que será 16, menos 8, ¿vale? 4 por 1 por 2 son 8, dividido entre 2a. Esto es lo que vale x. Entonces lo que me queda es 4 más menos raíz de 8. Raíz de 8 es 2 raíz de 2 partido 2. En definitiva, si simplifico 4 entre 2, o sea, la x será igual. 4 entre 2 es 2 más menos
2 raíz de 2 entre 2, pues queda raíz de 2, ¿vale? Bien, estas serían las dos soluciones para las cuales la segunda derivada se anula, ¿vale? La segunda derivada se anula. Entonces, tenemos que hacer lo mismo, exactamente lo mismo que con la primera derivada para estudiar crecimiento y decrecimiento, aquí para estudiar concavidad y convexidad. Si yo tengo aquí el resultado de mi segunda derivada, bueno, lo voy a poner aquí arriba, ¿vale? A ver, si yo tengo aquí el resultado de mi segunda derivada, que acordaos que era e elevado a menos x por x al cuadrado menos 4x más 2 igual a 0, ese era el resultado de la segunda derivada, pues lo que tenemos que ver es en 2 más raíz de 2 y en 2 menos raíz de 2 menos infinito más infinito, a ver qué pasa aquí, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la segunda derivada de un punto que sea 2 menos raíz de 2, pues 2 menos raíz de 2 es 2 menos 1,4. Pues está claro que por aquí estará el 0. Entonces, si esto lo hago 0, pues esto será positivo. Porque me queda, al sustituir aquí la x por 0, me queda aquí 0, 0, 2, 2 por 1, 2, ¿vale? Aquí ya no lo igualo a 0, o sea, esta es mi función segunda derivada. Entonces, si ahí es positiva, quiere decir que en todo este tramo es positiva. Y si la segunda derivada es positiva, lo que quiere decir es que tiene esta pinta la función, o sea, es cóncava hacia arriba, ¿vale? En este tramo, en el que está entre 2 más raíz de 2, 2 menos raíz de 2, estará el 2, o sea, puedo hacer segunda derivada de 2. Y me doy cuenta que es negativo. Quiere decir que en este tramo la segunda derivada es negativa. Al ser negativa es cóncava hacia abajo, o convexa. Y por último, aquí en este tercer tramo, 2 más raíz de 2 es 2 más 1,4, 3,4, pues el 4 estará en este intervalo, en ese tercer intervalo. Compruebo que vuelve a ser positiva, por tanto, en todo ese intervalo la segunda derivada es positiva y será cóncava hacia arriba. Cuando cambia de un signo a otro de curvatura, decimos que hay un punto de inflexión, ¿vale? Un punto de inflexión. Y por tanto, contesto el apartado de diciendo que en x igual a 2 más raíz de 2 y en x igual a 2 menos raíz de 2, ¿vale? Hay puntos de inflexión, ¿vale? ¿Y puedo dar el valor de los puntos? Pues también puedo darlos. ¿Cómo? Pues eso siempre 2 más raíz de 2 y f de 2 más raíz de 2, pues lo calculáis y lo que dé. O 2 menos raíz de 2 y f de 2 menos raíz de 2, pues se calcula y también lo que dé, ¿vale? Entonces, ya con todo esto, dice que dibuje la gráfica, explicando en detalle la obtención de su asíntota horizontal. Claro, no me pide asíntota horizontal, pero a la hora de dibujar la gráfica sí que me la está pidiendo de alguna forma. Entonces, para calcular la asíntota horizontal tengo que calcular el límite cuando x tiende a infinito. ¿De qué? De la función. Voy a hacer primero a más infinito. Entonces, fijaos, esto lo que quedará, voy a coger esta, quedará infinito partido infinito, o sea, al final queda una indeterminación, ¿vale? Lo que voy a es aplicar L'Hopital. Bueno, también podría aplicar o también podría justificar que
los infinitos derivados de exponenciales tienen un orden superior a los infinitos derivados de potencias, con lo cual, si el infinito del denominador pesa más que el del numerador, esto tendría a cero. Y lo puedo razonar así. También puedo aplicar el L'Hopital, porque ese límite es igual que este. Venga, pues lo que hago es coger la función y derivar, pero no derivar el cociente, sino derivo el numerador y derivo el denominador, y la derivada de elevado a x se queda igual. Esto sigue saliendo infinito partido infinito indeterminación. Continúo aquí abajo porque voy a volver a aplicar el L'Hopital. ¿Vale? Si aplico el L'Hopital, derivo 2x y me queda 2. Y abajo derivo elevado a x y me queda elevado a x. Llegado a este punto, ya me queda 2 partido infinito, que no es una indeterminación, esto da 0. O sea, esto quiere decir que hay una asíntota horizontal en igual a 0. Que la función, cuando x tiende a más infinito, tiende a esta asíntota. Vamos a ver si la función, cuando x tiende a menos infinito, también tiende a esa asíntota, o a otra, o a ninguna. Entonces, fijaos, el límite cuando x tiende a menos infinito es equivalente al límite cuando x tiende a más infinito, pero de la función donde la x la sustituyo por menos x. Es decir, el límite cuando x tiende a infinito de menos x al cuadrado por e elevado a menos x. O lo que es lo mismo, límite cuando x tiende a infinito, y ya cojo el infinito positivo, menos x al cuadrado es x al cuadrado. Y e elevado a menos x es e elevado a x. Esto es infinito por infinito y esto es infinito. O sea, aquí no hay asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. ¿Y esto puede pasar? Pues puede pasar, ¿vale? Puede pasar que la asíntota solo me valga para una rama de la x, la positiva en este caso. ¿Quiere decir que no hay asíntota horizontal? En realidad sí que hay, ¿eh? Lo que pasa es que solo me sirve para cuando la x tiende a más infinito. Vamos a dibujar la función con todo lo que sabemos, ¿vale? Que es mucho. Y vamos a ir recapitulando toda la información que he ido obteniendo. Así que vamos a ello. Lo primero, voy a dibujar esto así. ¿Por qué voy a dibujar esto así? Y no lo dibujo en medio. Porque ya sé que por aquí no va a haber función. Lo había dicho en el recorrido del apartado A. ¿Os acordáis? Voy a tenerlo todo en cuenta. En el apartado A, dominio y recorrido, sale que mi función va a estar por aquí arriba. ¿Vale? Bien. En el apartado B había obtenido un máximo y un mínimo. ¿Vale? El mínimo, el punto 0, 0. Pues lo que tengo que hacer es marcarlo. Es decir, aquí mínimo, y pongo las coordenadas del punto para que haya una buena representación, ¿vale? Tenía un máximo relativo en el punto 2, 0,5 aproximadamente. Pues bueno, vamos a poner aquí que esto sea 1 y 2, por ejemplo, ¿vale? Esto va a ser el 2 y luego aquí 1 y 2. Entonces el punto 2, 4e elevado a menos 2, que era aproximadamente 0,5, pues viene a ser este de aquí. Bueno, pues aquí voy a marcar un máximo, punto 2, 4e elevado a menos 2, que es ese 0,5. Y ahí tengo el punto, ¿vale? Bueno, la asíntota que acabo de calcular, bueno, en realidad es esta. Sí que la voy a dibujar toda, ¿vale? Es esta, que es
igual a 0, es una asíntota horizontal, pero tengo que tener en cuenta que por aquí, hacia el menos infinito, no me va a valer, ¿eh? Solo lo voy a tener en cuenta, acordaos, hacia el más infinito, ¿vale? Más cosas. Había también dos puntos de inflexión. Los puntos de inflexión me habían salido, ¿dónde? En 0 y en 2, ¿no? ¿Vale? En 0 y en 2. Pues en 0 y en 2, que... A ver... No, perdón. En 2 más raíz de 2 y en 2 menos raíz de 2. 0 y en 2 era el mínimo y el máximo que acabo de dibujar. Entonces, en 2 más raíz de 2 será más o menos... Por aquí, 2 más raíz de 2 es... Aquí está el 3 y aquí está el 4. Pues voy a dibujar el 2 más raíz de 2 como en 3,4, pues aproximadamente por aquí. Y 2 menos raíz de 2 más o menos en 0,6, o sea, más o menos será por ahí el 2 menos raíz de 2. Vale. Bueno, pues con todo eso voy a intentar dibujar la función, ¿vale? Si aquí hay un máximo, esto hará así, ¿verdad? Y si pasa de curvatura convexa a curvatura cóncava, ¿vale? A ver, vamos a... será aquí, ese punto de inflexión, ¿lo veis? Donde paso de que esto sea... a ver si me sale un poco mejor el dibujo. De que esto sea convexo a que sea cóncavo, ¿eh? Si os dais cuenta, en esta zona me salía así, negativa, y ya a partir del 2 más raíz de 2, que es el punto de inflexión, ya me salía así, positiva, ¿vale? ¿Sí? Entonces, vamos a... Vale, entonces... Y aquí ya no cambiaba de curvatura, porque aquí esto tendía a la asíntota, ¿sí? Bueno, aquí hay un mínimo y a su vez también en 0 hay un mínimo y aquí hay un cambio de curvatura nuevamente, ¿lo veis? O sea, lo que quiero que veáis es que ahí hay un punto de inflexión y aquí hay otro punto de inflexión, que significa que cambia de curvatura positiva a negativa, ¿vale? Curvatura, curvatura. Vale, entonces no olvidemos que aquí teníamos ese máximo y aquí teníamos ese mínimo. Y como la función, vamos a cuadrar a ver si los intervalos de crecimiento y decrecimiento me cuadran, ¿vale? O sea, de 2 a más infinito está claro que es decreciente, bien. De 0 a 2 está claro que es creciente, ¿vale? Y por último, de menos infinito. De menos infinito a 0, pues también era decreciente, ¿vale? De menos infinito a 0 era decreciente. Bueno, pues si de menos infinito a 0 es decreciente y no tengo que tener en cuenta la asíntota y ya no hay máximos, mínimos ni puntos de inflexión, pues esto vendrá así, de menos infinito decreciendo. Y aquí tendremos el dibujo de esta función, ¿vale? Con lo cual, ahí está el ejercicio de septiembre de 2011. Últimamente nos suelen preguntar tanto representaciones gráficas, ya hace 9 años y bueno, parece que han cambiado un poco esa tendencia, pero bueno, debéis entenderlo y si tenéis alguna duda, pues
como siempre la comentamos, ¿vale? Venga, un saludo.